Bueno, pues Toni sabe, la siguiente panelista a la que voy a presentar, Toni Naharro Cardeñosa, es concejala del Ayuntamiento de Dos Hermanas, sabe que yo le tengo un cariño inmenso porque la conozco desde hace muchísimos años y porque es una mujer de mujeres. Es una mujer muy comprometida, muy luchadora, con la cabeza muy bien estructurada, y para mí es un placer presentarte hoy aquí. Lo voy a hacer más formalmente leyendo tu amplio recorrido vital, Toni, que es muchísimo. Ella nació en Almadén, en la provincia de Ciudad Real, aunque lleva más de 40 años viviendo en Dos Hermanas, o sea que ella es de Dos Hermanas. Está jubilada, pero imposible que eso signifique para Toni estar inactiva, nada más lejos. Está jubilada pero no inactiva, llevando en su bagaje profesional el haber sido maestra de profesión, con una amplia formación en los asuntos educativos para el ejercicio de esta tarea educativa. Es experta en psicometricidad, en innovación de proyectos educativos, en iniciación y motivación para la lectura y un largo etcétera. También ha realizado mucha formación en temas deportivos y en los relacionados con el desarrollo local. De hecho, ella es experta en desarrollo local. Todo ello le ha servido para reforzar su compromiso político y social y su actividad política, desarrollada en la ciudad de Dos Hermanas como concejala y teniente alcalde durante muchos años. Ella ha sido participante, promotora y organizadora de congresos, jornadas y encuentros sobre temas de interés profesional, social y feminista. Congresos de deporte, jornadas de estudio y reflexión sobre temas feministas, como el encuentro de asociaciones de mujeres de la Delegación de Igualdad, y preocupada siempre por el progreso y el presente y el futuro de las mujeres, desde el feminismo, desde una posición muy arraigada en el feminismo y buscando la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Ella, y fijaros también cómo se presenta Toni, que me encanta, ideológicamente, por convicción y coherencia, se ha definido siempre como una mujer feminista, de izquierdas, socialista y republicana. Tiene una larga trayectoria como militante de la UGT desde el año 78 y del Partido Socialista Obrero Español desde el año 79. Y desde esos compromisos defiende las libertades y la igualdad de las mujeres dentro de esta sociedad democrática y condenando públicamente la indefensión de las mujeres y reivindicando medidas para acabar con la situación terrible que las mismas están sufriendo. Porque Toni también es una militante del activismo y militante de la honestidad y militante de la decencia y militante de la sororidad. Ha tenido responsabilidades como concejala electa por el PSOE en Dos Hermanas desde la cuarta legislatura municipal de la democracia. Y justo en los últimos 8 años, antes de su jubilación, ha desempeñado su gestión y compromiso político como teniente alcalde delegada de las concejalías de Igualdad y Educación. Fijaros que Toni en su trayectoria siempre van de la mano, la educación y la igualdad. Ella también ha sido vicepresidenta de la Federación Española de Universidades Populares, siendo además vocal de la misma para toda Andalucía. Y fijaros lo que dice Toni. Toni entiende que una de las mejores herramientas que posee la sociedad para su transformación y progreso es la educación, siendo esta un poderoso instrumento para la formación de la nueva ciudadanía en igualdad y para la transmisión de valores democráticos, justos y solidarios. Esta es la declaración de principios de Toni, que la ha demostrado con su activismo ético a lo largo de toda su vida y de la que ahora nos va a hablar. Toni, es un placer, un auténtico honor escucharte. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Silvia, por tus cariñosas palabras y por haber añadido a ese currículum vital que te envié palabras de tu cosecha, que te agradezco enormemente. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todas las personas que nos están viendo desde Dos Hermanas o desde otros lugares. Y nos pueden ver gracias a la tecnología y a las nuevas maneras
de comunicarnos con personas y asociaciones que nos pueden estar viendo, como decía antes. Por supuesto, mi saludo muy afectuoso para todas las asociaciones de mujeres de Dos Hermanas, a las cuales me une un trabajo importante y una relación muy, además de comprometida, pues de cariño y de amistad. Por tanto, mi saludo para ellas y para las que han venido invitadas, por supuesto. Yo creo que también un saludo importante para todas las que componen esta mesa, de las cuales, como siempre, estoy segura que voy a aprender algo y que algún pensamiento para mi reflexión personal me llevaré, indudablemente. Es un placer haberte escuchado a ti, haber escuchado a Fátima y bueno, y estar en esta mesa. Y felicitar, por tanto, también a la Concejalía de Igualdad y Educación y a su responsable político, Rafa Rey, mi compañero, y a todo el equipo por el gran trabajo que hacen. Saludos en tiempo de pandemia y agradecimientos en tiempo de esperanza. Hoy nos vuelve a sentar en esta mesa en la que tantas veces nos hemos sentado, un problema lacerante, un drama profundo en nuestra sociedad, un daño secular, una inmensa pandemia en todo el mundo que no podemos olvidar, como es la violencia y los malos tratos contra las mujeres. Y aunque otras noticias y dramas lo echen a un lado, aunque el foco se desvíe de la atención, no podemos permitir, ni las mujeres ni la sociedad, ni el olvido del problema, ni por supuesto la negación de esta gran tragedia, de este gran problema de nuestra sociedad y de otras lejanas, enmascarándolo de manera cicatera y eufemística con otros nombres, como si de esa forma desapareciesen los daños y las perversas y manipuladas violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, por el hecho de ser mujeres. Eso se llama, aunque a muchos lo nieguen, aunque muchas fuerzas de la ultraderecha y de la derecha más conservadora digan que no es violencia de género, es violencia de género, es violencia machista, y en eso nos tenemos que ratificar las mujeres, y el lenguaje es importante y lo hemos visto a lo largo de toda nuestra trayectoria. Y es ahí, llegadas a este punto, donde las mujeres cobramos una importancia vital como grupos, como equipos, unidas, pero ya hemos demostrado que las mujeres somos capaces de transformar la sociedad y de ser agentes de cambio de una cultura y de sus propias tradiciones. Cultura y tradiciones machistas, misóginas e injustas para las mujeres. Las mujeres hemos estado ahí siempre, unas veces con más éxito y otras veces tragándonos nuestros sapos. Por eso siempre es bueno hacer un poquito de historia, y lo voy a hacer muy brevemente y muy someramente para no cansar y aburrir, porque son cosas que yo creo que ya todas las mujeres y todas las personas interesadas en el asunto ya conocen. Vamos a hacer muy poquita historia y muy por encima, como os digo. Si nos remontamos a principios del siglo XX, pues con el final de la Primera Guerra Mundial, en Europa ya se empieza a hablar de un feminismo y empiezan a aparecer los movimientos. Aquí llega el eco del Reino Unido en 1927, más o menos, que se hablaba sobre que las mujeres podían votar en igualdad con los hombres. Se comienza a difundir un modelo de mujer al que la sociedad española no estaba acostumbrado, y algunas muy atrevidas fueron capaces de imitar, pero no con el beneplácito indudablemente de los machistas, a las que tildaba el machismo de mujeres no fiables. Las mujeres, en cuanto hacemos algo que es importante, pues nos salimos del tiesto y perdemos la fiabilidad. Durante la Segunda República sabemos todas que fue una época, lo sabemos porque nos lo han contado y porque todos los historiadores y las mujeres que han hecho historia también han coincidido, aunque fue una etapa se alcanzaron las máximas cuotas de igualdad en aquellos tiempos.
Con la llegada de la Segunda República es cuando se produjo un cambio importantísimo para las mujeres y para el papel que la mujer desempeñaba en la sociedad, pasando de ser un sujeto pasivo para tener voz propia y adquirir un grado de independencia con respecto a sus parientes masculinos. La Constitución del 31, recordemos que en su artículo 36 extendió el voto a las mujeres en igualdad con los hombres, y así, entre otras muchas cosas, se consiguieron muchas, no las voy a decir todas porque puede ser que nos cansemos. Se reguló el acceso de las mujeres a los cargos públicos, se reconocieron derechos a las mujeres en la familia y en el matrimonio, se reconoció el matrimonio civil, se reconoció el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos y las hijas. Se suprimió el delito de adulterio aplicado a la mujer, se permitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo, se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad, se prohibieron las cláusulas de despido por contraer matrimonio o por maternidad, se estableció el seguro obligatorio de maternidad, se aprobó la equiparación salarial, se permitieron las escuelas mixtas, se abolieron las asignaturas domésticas y religiosas, se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras y se redujo significativamente el analfabetismo femenino. En Cataluña incluso se llegaron a dispensar anticonceptivos. Se despenalizó y legalizó el aborto. Se decretó la abolición de la prostitución reglamentada. Fijaros, todo eso que hace 3 días que lo hemos vuelto a conseguir, pues se consiguió en aquel momento. Las mujeres de aquel momento vivieron la apertura del cielo y iniciaron un camino. Pero bueno, desgraciadamente llegó el levantamiento nacional, el golpe de Estado y con todo ello la guerra civil y una dictadura que llevó a nuestro país indudablemente al periodo más triste, oscuro y negro de nuestra historia. Ahí las mujeres en aquel momento, pues las mujeres casi desaparecen de la vida pública. Fue triste y oscuro para toda la sociedad, para hombres y mujeres, pero muy especialmente para las mujeres. En aquel momento, hasta finales de los años 60, lo que nos unía a las mujeres era el cumplimiento del servicio social, y no está tan lejos, ¿verdad? Las que estamos, yo que hablo, y tengo 66 años, a que yo lo he vivido el entregar las canastillas, el hacer el servicio social y el movimiento de la sección femenina. Era una organización, como todas sabemos, para el adoctrinamiento, para ser sumisas, de las mujeres, por supuesto, para ser sumisas, obedientes y hacendosas, y sufrir malos tratos y violaciones sin levantar la voz ni la vista. Y es al final de esa década cuando empiezan a surgir, a finales de los 60 o así, cuando empiezan a surgir asociaciones. Las amas de casa, las mujeres de Acción Católica, bajo los auspicios, por supuesto, de la sección femenina, el movimiento de la propia Iglesia. Y también en esa época es cuando aparece de manera muy velada y desde partiendo de las mujeres, de algunas mujeres universitarias o de movimientos obreros, el movimiento democrático de mujeres, que logra infiltrarse en la sociedad a través de los movimientos de amas de casa. Se llamaban amas de casa rojas, como un apellido entrecomillado. Asociaciones como la JO, que eran Juventudes Obreras Católicas, o la OAC, que eran la Hermandad Obrera de Acción Católica. Ahí se empezaba a abrir una brecha para que las mujeres, canalizando la acción de mujeres democráticas, pues se iban implantando, iban moviéndose. Indudablemente, en cuanto eran descubiertas los objetivos perniciosos de las asociaciones de mujeres de amas de casa y demás, pues eran eliminadas, y las mujeres pues eran un poquito estigmatizadas como malas personas, como gente que obraba mal. Ahí las mujeres iban mostrando sus propias quejas
contaban, informaban, organizaban sus quejas individuales y las convertían en protestas, sus frustraciones como mujeres por la subordinación continua al varón, su falta de presencia en los espacios públicos, pero el sistema era, como os digo, pernicioso. Además de ser castigadas por sus intervenciones, eran encarceladas o se les suspendía el derecho de asociación, pero además eran estigmatizadas socialmente, pudiendo ser fácilmente criticadas, primero como rojas, después como eran juzgadas moralmente, como fulanas, ligeras de casco, guarronas, más vale que te vayas a tu casa a limpiar, y un largo etcétera de improperios que a todas nos suenan. De esta manera se minusvaloraba su existencia y su dignidad, y se le impedía participar en movimientos coordinados y en movimientos que pudieran transformar las protestas en reivindicación. Afortunadamente aquella época pasó, después de 40 años, pero bueno, y quedó en nuestra sociedad, quedó un pozo de resentimiento y ruptura. Y a lo largo de nuestras vidas, por lo menos a una generación, sigue apareciendo ese castigo. Hay veces que nos autocensuramos porque todavía en nuestro cerebro queda algún pozo de aquella dictadura. Lo grabaron, como digo, todo esto lo grabó la dictadura a fuego en los cerebros de las personas, lo grabó la dictadura fascista y lo grabaron los hombres machistas de la época. Pero en nuestro país llegó un momento que despertó, y la llegada de la democracia hizo que aquellas semillas que se fueron plantando a finales de los 60 y la década de los 70 pues tuviese un fruto. Entonces las mujeres tejieron redes en los años 70 y así se empezó a hablar de la liberación de la mujer y sus reivindicaciones, y también fueron el germen del asociacionismo en democracia, como las asociaciones de vecinos. Curioso, todo el asociacionismo de la época tiene también el germen en las propias asociaciones de mujeres, pero no se llamaron desde el principio vecinales, no eran vecinos y vecinas, eran solamente vecinos, cuando la mayoría eran vecinos. Las APAs, que no llevaban la M, eran asociaciones donde mayoritariamente participaban mujeres. Sin embargo, hasta muy entrado la democracia no se le puso la M, no se llamaron AMPAs. No se nos puede olvidar toda esta historia porque constituye el acervo cultural que tenemos toda la sociedad que está viviendo en democracia. Y es a finales de los años 70 cuando, aunque el movimiento existía, se empieza a hablar más abiertamente de feminismo, con la reticencia y el desprecio de gran parte de la sociedad, y lo más preocupante, de muchas mujeres. Es más, hemos visto en los años 90, en los 2000, que todavía algunas mujeres comprometidas con la igualdad, con la defensa de la justicia, no quieren llamarse feministas. Ahí hay una gran tarea que hacer para que se identifique, una tarea pedagógica, para que se identifique que luchar por la justicia es ser feminista, o que ser feminista es luchar por la justicia social, ni más ni menos, y por la igualdad entre todos los seres que componen la sociedad. Pero como decía, a finales de aquella época o principios de la democracia aparecieron plataformas, coordinadoras, movimientos de carácter feminista, comenzando a desarrollarse jornadas estatales de la mujer. Y con estas actuaciones podemos constatar que las mujeres siempre hemos estado en movimiento. Aquellas mujeres aprovecharon el bagaje y la experiencia acumulada en las primeras oportunidades en democracia para abrir su lucha públicamente y la defensa de los derechos ciudadanos en igualdad. Aquella queja que había sido individual y con sordina se convirtió en protesta continuada, y esta en furia y rabia canalizada a través de las asociaciones, las plataformas y los movimientos. Se canalizaron a través de las vindicaciones y reivindicaciones de nuestros derechos en igualdad,
desde la óptica, por supuesto, del feminismo, de la justicia, la búsqueda de la justicia social y de la igualdad de todos los seres en la sociedad. Ahí estuvimos las mujeres, y las mujeres estuvimos en la Constitución, como madres constituyentes, como asociaciones de mujeres que no querían que la Constitución quedase sin algún artículo donde se recogiese nuestra igualdad, nuestra presencia social como ciudadanas de primera. Ahí estuvimos las mujeres y costó trabajo sacarlo adelante. También estuvimos en la ley del divorcio. Las asociaciones feministas estuvieron empujando aquella ley. También estuvimos en la ley del aborto, una ley que salió un poquito coja y pervertida en su aplicación. Pero bueno, fue el primer paso, y cada vez que avanzamos un poquito tenemos que alegrarnos, pero siempre con la unión y la exigencia de tantas y tantas asociaciones. Los partidos políticos más comprometidos unos que otros, indudablemente, pero en este caso también fue el movimiento asociativo y las mujeres. La ley, como digo, salió adelante. La ley de la violencia machista, que también salió con un gobierno socialista y impulsado también por las mujeres feministas del partido. No se nos olvide que las mujeres que nos hemos unido dentro del partido como grupo feminista y hemos trasladado eso a todo el colectivo, también nos hemos movido. Las asociaciones, el movimiento feminista, sin lugar a dudas. Las mujeres en los partidos, las mujeres en los sindicatos y las mujeres en asociaciones, plataformas y movimientos, como decía antes. Esto es una pequeña parte de nuestra historia y podemos ver que nadie nos ha regalado nunca nada. Nadie nos regala nada. Nos cuesta mucho trabajo conseguirlo todo. Pero bueno, por eso vemos que el asociacionismo de mujeres y el feminismo han sido extremadamente necesarios y lo siguen siendo. Que sin la organización y presión de las asociaciones de mujeres no hubiera sido posible. Que sin duda la colaboración y las aportaciones feministas, sin ella, todo hubiera sido distinto. Que las mujeres asociadas en los partidos políticos, sobre todo en los de izquierda, han hecho y harán labor feminista reivindicando y exigiendo internamente. Actualmente llegamos a la actualidad, después de correr a través de la historia de una manera un poquito superficial. Llegamos a este momento de la historia y en todo eso, en todo ese pasado que hemos vivido y con todos los avatares sufridos, dando un gran salto hasta nuestros días, como os decía, hemos sido testigos, artífices y comprometidas activistas de todo aquello que nos ha acontecido como mujeres y como sociedad. Y así, pues, hemos visto cómo creció la participación de las mujeres como personas elegibles. Aquello que se tenía en la Segunda República, lo volvimos a conseguir. Y en otros ámbitos. Y era muy importante. Había muchos compañeros, yo soy del Partido Socialista, muchos compañeros y algunas compañeras que cuando se hablaba de las cuotas del 25% para constituir las listas electorales o participar en los órganos de gestión del partido, se negaban, decían que no, que las mujeres teníamos que estar por derecho, pero, ay amiga, si no hubiera sido por las cuotas de aquellas del 25%, hoy no estaríamos en las cuotas del 50-50. Creo que fueron muy importantes y que todavía sigue siendo pues motivo de oposición de las fuerzas conservadoras y reaccionarias para que las mujeres sigamos participando. Hemos conocido, por seguir en el conocimiento de lo que hemos visto, hemos conocido el enunciado y el desarrollo de leyes contra la violencia y leyes a favor de nuestra igualdad, de nuestra protección. Han crecido nuestros derechos laborales, se han elaborado planes de igualdad en las empresas, pero llegadas a este punto, a estas alturas del siglo XXI, y revisando nuestros procesos de desarrollo y avance en la consecución de nuestros derechos como mujeres en igualdad y con justicia, tenemos que convenir que hemos andado un gran trecho, que hemos avanzado muchos metros, pero ahora hay que seguir avanzando en kilómetros para que ningún peligro extremo nos pueda devolver a la casilla de salida.
Por eso es tan relevante nuestro papel como asociaciones de mujeres, porque si estamos unidas tendremos, ya lo hemos visto, tendremos muchísima más fuerza y tendremos que seguir realizando nuestra lucha con la perspectiva de género, desde el feminismo, en defensa de los derechos de la ciudadanía, de los derechos sociales, políticos, para bien nuestro como mujeres y el de toda la sociedad, donde no se nos puede olvidar nunca que somos el 50% de la sociedad y siempre contra la violencia machista contra las mujeres. Bueno, pues después de esto, creo que llegado el momento, me tengo que recoger y tengo que decir que las mujeres seguimos teniendo mucho trabajo. Pero bueno, no nos asusta, estamos acostumbradas a romper barreras, a pelearnos con el que está enfrente, dialogando y siempre de la mano de aquellos hombres que son feministas y que admiten el diálogo y que admiten la lucha acompañándonos. Pero, como digo, requiere de mucho trabajo y requiere de un compromiso personal importante. Y tenemos que revisar nuestra organización y la redefinición de los objetivos que nos marcamos y nuestros métodos para ser más eficaces. Por eso creo que sería conveniente, primero, revisar los tiempos que estamos viviendo. Pandemia, negacionismo, crisis, violencia, ahí perdemos las mujeres también. Ahí volvemos a perder. Y las asociaciones de mujeres, como si en una matriz DAFO para emprendedoras estuviésemos trabajando, debemos revisar nuestras debilidades, revisar nuestras amenazas, revisar nuestras fortalezas y revisar nuestras oportunidades. Y podremos salir bastante más reforzadas. Debemos, creo yo, revisar nuestra propia identidad. ¿Qué somos como asociaciones? ¿Qué pretendemos? ¿Dónde queremos llegar? Tenemos que construir nuestra propia agenda feminista como asociaciones comprometidas en lo más cercano, publicitando trabajo, publicitando colaboraciones como asociaciones. Nos tenemos que dar a conocer a la sociedad. Por mucho que trabajemos en una asociación, si la sociedad donde vivimos, la sociedad cercana, no nos conoce, no sabe qué hacemos, solamente existimos como nombre, difícilmente nos van a seguir. Debemos publicitar nuestros objetivos y también nuestros logros. Debemos compartirlos con la sociedad. Tenemos que conocer con detalle y rigor las agendas feministas, las agendas de igualdad de los partidos políticos, del amplio espectro político que tenemos en nuestro país y en nuestra sociedad. Debemos conocer las asociaciones, tenemos que estar enterados y preocuparnos qué dice cada uno de ellos cuando llegan unas elecciones, cuando llega la hora de gobernar y de gestionar los votos entregados para que nos den una vida mejor. Pues debemos revisar eso. ¿Cuál es la agenda feminista de cada uno de los partidos y de cada uno de los gobiernos? Y, por supuesto, debemos construir nuestras propias agendas, nuestras agendas feministas, como decía antes, revisando todo nuestro engranaje para poder exigir a las administraciones, exigir a las organizaciones de nuestro entorno, pero también para poder ofertar qué queremos y qué exigimos, qué reivindicamos. Hay veces que no conocemos con exactitud qué es lo que está haciendo la administración más cercana y tenemos que conocerla y ponernos a eso, a reivindicar, a pedir las cosas necesarias, pero también a colaborar y a cooperar, como decía Fátima. Yo creo que es necesario que todas las mujeres estemos unidas en asociaciones y porque trabajando de esa manera, por convicción, por coherencia, por sororidad, la unión hace la fuerza. Es un eslogan que tienen muchas organizaciones, que hasta algunos países lo tienen puestos en sus escudos nacionales, y creo que realmente es un eslogan para seguir adelante con ello. Y
Tenemos que seguir explicando, os decía antes, hacer pedagogía de qué es el feminismo, desmontar mitos y falsedades, bulos y negaciones que se fabrican desde organizaciones y chiringuitos mediáticos con los cuales se nos quiere arrinconar a las mujeres, devolviéndonos a épocas tristes y nefastas para la igualdad en libertad. Bien, y yo ya voy a acabar uniendo mi voz, como dice el lema de la delegación de este año, el 25 de noviembre. Yo sumo mi voz y pido que mientras exista una mujer, una niña, en algún lugar del mundo, condenada a vivir indignamente, sometida a violencia física, sexual, psicológica o económica, el resto de las mujeres no podemos descansar y tendremos que seguir conmemorando o reivindicando los 25 de noviembre todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, voy a seguir escuchando. Ahora me toca. Gracias. Gracias, Toni. Recibe nuestros aplausos y eres una maestra de maestras, sin duda. Siempre se aprende de ti, tanto de lo que dices como de cómo lo dices, Toni. Gracias por ese recorrido histórico que nos ubica, que nos sitúa. Gracias por llegar al presente y por dar ese salto al futuro. Hemos apuntado en las conclusiones la idea de ese DAFO, ¿no? De hacer ese análisis propio de identidad, de fortalezas. Parece un instrumento interesante para saber dónde estamos, dónde queremos ir y qué fuerza tenemos para conseguir esos logros y marcar bien la agenda feminista.